¿Qué se necesita para sobrevivir a 414 disparos de fusiles Barrett calibre 50, rifles de asalto A-47, granadas de fragmentación y un comando de más de 20 sicarios del cártel más violento de México que te emboscan en pleno corazón de la ciudad más grande de Latinoamérica? ¿Suerte? ¿Protección divina? ¿Tecnología de blindaje militar? ¿O simplemente ser tan cabrón que ni con todo ese arsenal puedan matarte? Omar García Harfuch sabe la respuesta, porque él sobrevivió exactamente eso. Y no solo sobrevivió, sino que al día siguiente estaba tuiteando desde el hospital desafiando al cártel Jalisco Nueva Generación, declarando públicamente que seguiría combatiéndolos, poniendo un blanco aún más grande en su espalda. Y 5 años después, no solo sigue vivo, sino que ahora es el secretario de Seguridad Federal de todo México, el hombre con más poder operativo contra el crimen organizado en el país, y el objetivo número 1 de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, que sigue jurando que va a terminar el trabajo que no pudo completar aquella mañana de junio. Esta es la historia del atentado más brutal, más planificado, más costoso en la historia reciente de México contra un funcionario público. Es la historia de cómo un hombre sobrevivió lo que ninguna persona debería poder sobrevivir. Y es la historia de por qué, 5 años después, ese mismo hombre tiene ahora en sus manos el destino del cártel que intentó asesinarlo, y probablemente va a ser quien finalmente capture al Mencho, o quien muera intentándolo. Bienvenidos a Crímenes de Poder MX. Antes de meternos de lleno en los detalles del atentado, necesito que entiendas quién es Omar García Harfuch, porque su historia personal es fundamental para comprender por qué el cártel Jalisco lo odia tanto y por qué se arriesgaron con una operación masiva en plena Ciudad de México para intentar matarlo. Omar García Harfuch nació en 1982 en Ciudad de México. Es hijo de Javier García Paniagua, figura controversial pero extremadamente importante en la historia política mexicana reciente. Su padre fue director de la Dirección Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia más poderosa de México durante décadas, secretario de Trabajo, precandidato presidencial del PRI, político de línea dura, conectado a todos los niveles del poder en los años 70 y 80. Crecer como hijo de Javier García Paniagua significaba crecer dentro del aparato de seguridad e inteligencia mexicano. No es que Omar simplemente decidió un día ser policía. Nació dentro de ese mundo. Entendió desde niño cómo funciona el poder, cómo operan las agencias, cómo se maneja información clasificada, cómo se construyen redes de inteligencia. Era prácticamente inevitable que terminara en ese mismo camino. Pero aquí está lo importante. Mientras su padre era figura del viejo PRI, del sistema político que muchos acusan de haber estado profundamente corrupto y vinculado con narcotraficantes durante décadas, Omar tomó camino diferente. Estudió criminología, se especializó en análisis criminal e inteligencia, empezó su carrera en la Procuraduría General de la República, trabajando en casos contra crimen organizado. Y desde joven mostró algo que lo distinguió de muchos otros funcionarios de seguridad en México. No estaba dispuesto a ser comprado. Eso es crítico. En México, donde narcotraficantes rutinariamente pagan millones de dólares en sobornos a policías, funcionarios, militares, donde la frase plata o plomo se refiere literalmente a la opción de aceptar dinero del narco o recibir balas, Omar construyó reputación de ser uno de los pocos policías de alto nivel que sistemáticamente rechazaba sobornos. Y no solo lo rechazaba, sino que activamente investigaba y arrestaba a otros funcionarios que sí los aceptaban. Su ascenso fue meteórico precisamente porque en país donde corrupción es norma, honestidad se vuelve cualidad extraordinaria. A los 34 años, en 2016, fue nombrado director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría. Era responsable de investigaciones de alto impacto contra narcotráfico, secuestros, crimen organizado, y durante su tiempo ahí, logró golpes importantes contra múltiples cárteles. Pero fue en octubre de 2019 cuando realmente se convirtió en figura pública nacional. Claudia Sheinbaum,
recién electa jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo nombró secretario de Seguridad Ciudadana de la capital. Era apuesta arriesgada. Omar tenía apenas 37 años, relativamente joven para puesto de tanto poder. Y la Ciudad de México enfrentaba problemas masivos de seguridad: secuestros, extorsión, robo con violencia, presencia creciente de narcotraficantes usando la capital como base de operaciones. Omar llegó con estrategia clara: inteligencia antes que fuerza, investigación antes que operativos reactivos, coordinación entre agencias y cero tolerancia para corrupción interna. Empezó a limpiar la policía capitalina, despidiendo a cientos de policías que habían reprobado exámenes de confianza o que tenían vínculos con crimen organizado. Estableció sistemas de vigilancia tecnológica, análisis de datos criminales, seguimiento de redes de extorsión y secuestro, y empezó a dar resultados. Durante sus primeros meses como secretario, capturaron células importantes del cártel de Tláhuac, desarticularon redes de secuestradores, arrestaron operadores del cártel Jalisco Nueva Generación que estaban operando en la capital. Cada operativo exitoso, cada captura importante, cada red criminal desmantelada era golpe directo contra cárteles que habían operado en Ciudad de México con relativa impunidad durante años. Y el cártel Jalisco Nueva Generación específicamente estaba furioso, porque Omar no solo estaba arrestando a sus operadores en la capital, sino que sus investigaciones estaban rastreando toda la estructura del CJNG en el centro del país, identificando quiénes eran, dónde operaban, cómo movían drogas, a quién extorsionaban. Era amenaza real, no solo molestia superficial. El CJNG había crecido exponencialmente durante la década anterior. De ser grupo relativamente pequeño en Jalisco en 2010, se había expandido a convertirse en uno de los dos cárteles más poderosos de México para 2020, rivalizando con el cartel de Sinaloa. Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, era considerado por autoridades mexicanas e internacionales como uno de los criminales más peligrosos del mundo. Extremadamente violento, estratégicamente brillante, dispuesto a usar terror masivo para controlar territorios. Y el método del CJNG para enfrentar amenazas era simple: eliminarlas. Cuando autoridades los presionaban demasiado, el CJNG respondía con violencia extrema. Habían emboscado convoyes militares, habían derribado helicópteros, habían ejecutado funcionarios estatales, habían quemado bancos y negocios. Su mensaje era claro: si nos presionan, respondemos con fuerza que hace que el costo de presionarnos sea insostenible. Entonces, cuando Omar García Harfuch empezó a desmantelar operaciones del CJNG en Ciudad de México, la respuesta del cártel era predecible: iban a matarlo. No para detener las investigaciones permanentemente, porque obviamente alguien más tomaría su lugar, sino para enviar mensaje masivo: atacarnos tiene consecuencias mortales. Si mataban al secretario de Seguridad de la Ciudad de México en un ataque espectacular, todos los demás funcionarios pensarían 2 veces antes de ir tras el CJNG tan agresivamente. Y eso nos lleva a la mañana del 26 de junio de 2020. El día que el cártel Jalisco Nueva Generación intentó ejecutar uno de los asesinatos más audaces en la historia moderna de México. Ahora vamos a reconstruir ese atentado minuto a minuto, porque los detalles importan para entender la magnitud de lo que pasó. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada del 26 de junio cuando un camión de 3,5 toneladas con el logo del Grupo Carso en el costado llegó a Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de Ciudad de México, específicamente al cruce con la calle Monte Blanco en la colonia Lomas de Chapultepec. Es zona de las más exclusivas de la ciudad, llena de mansiones, embajadas, oficinas corporativas de lujo. Ese camión no llamó atención, porque camiones de ese tipo circulan regularmente haciendo entregas comerciales. Pero ese camión no llevaba mercancía. Llevaba 28 hombres armados hasta los dientes. Fusiles Barrett calibre .50, rifles de asalto A-47 y AR-15, pistolas 9 milímetros, granadas de fragmentación, chalecos tácticos, equipos de comunicación
Inhibidores de señal para bloquear teléfonos celulares. Arsenal valorado en aproximadamente $500,000. Comprado específicamente para esta operación 2 días antes según investigaciones posteriores. El camión se estacionó en el cruce exacto que habían identificado como punto de emboscada. Ese punto no fue elegido al azar. Habían estado vigilando la ruta de Omar durante semanas. Sabían que salía de su casa aproximadamente a las 6:30 de la mañana todos los días laborales. Sabían que tomaba Paseo de la Reforma hacia el centro histórico donde se reunía con Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad. Y sabían que ese cruce específico era el lugar perfecto para cerrarle el paso. 2 horas y media. Eso es cuánto tiempo estuvieron esperando esos 28 sicarios dentro del camión. De las 4 de la mañana a las 6:38. Esperando pacientemente, probablemente en silencio, revisando sus armas, coordinando por radio con vigilantes que tenían posicionados cerca de la casa de Omar para confirmar cuando saliera. A las 6:30 de la mañana, Omar García Harfuch salió de su residencia. Iba en una camioneta Suburban blindada, manejada por Edgar, uno de sus escoltas de más confianza. En el asiento del copiloto iba Rafael, otro escolta. Omar iba en el asiento trasero. La camioneta era blindada nivel 5, que teóricamente puede resistir impactos de rifles de asalto AK-47 y armas similares. Pero aquí está el problema. Nivel 5 no está diseñado para resistir fusiles Barrett calibre .50, que son armas antimaterial usadas militarmente para destruir vehículos, derribar helicópteros, penetrar búnkers. La Suburban avanzaba por Paseo de la Reforma. Era mañana de viernes, tráfico todavía ligero, cielo apenas empezando a aclararse. Rutina normal. Omar probablemente revisaba su teléfono, leyendo reportes de operaciones de la noche anterior, coordinando agenda del día. No había razón para sospechar nada extraordinario. 6:38 de la mañana. La Suburban llega al cruce de Reforma con Monte Blanco. Y en ese momento exacto, el camión de 3 toneladas se mueve rápidamente, bloqueando completamente el paso. Es maniobra de emboscada clásica, cortar ruta de escape. Edgar, el escolta que manejaba, inmediatamente supo que algo estaba mal. El camión no solo bloqueó el paso, lo hizo agresivamente, intencionalmente. Según testimonio de Omar meses después, Edgar alcanzó a gritar «Nos están cerrando», antes de que empezara el infierno. Las puertas traseras del camión se abrieron, y de ahí bajaron hombres armados con rifles apuntando directamente a la Suburban. No bajaron todos. Aproximadamente 10 o 12 hombres bajaron mientras el resto se quedó arriba del camión para tener ángulos de disparo elevados. Fue operación militar coordinada, no tiroteo desorganizado. Y entonces, abrieron fuego. El primer disparo, según cámaras de seguridad que capturaron el evento y que luego fueron analizadas por peritos, impactó el parabrisas del lado derecho de la Suburban. Era disparo de fusil Barrett. El blindaje resistió ese primer impacto, pero el vidrio se agrietó masivamente. Y después de ese primer disparo, vino la lluvia. 414 disparos. Ese es el número oficial que peritos forenses contaron después basándose en casquillos encontrados en la escena, impactos en la Suburban, fragmentos de balas extraídos. 414 disparos en aproximadamente 3 a 4 minutos. Para que entiendas lo que eso significa, es más de 100 disparos por minuto. Es casi 2 disparos por segundo de manera sostenida durante minutos. No es ráfaga rápida que termina en segundos. Es volumen de fuego masivo, continuo, abrumador, diseñado no solo para matar, sino para destruir completamente el vehículo, y a todos dentro. Los fusiles Barrett que traían los sicarios son armas devastadoras. Disparan proyectiles calibre .50 que pueden penetrar acero reforzado. El blindaje nivel 5 de la Suburban estaba siendo golpeado con armas para las cuales no fue diseñado. Y aunque resistió increíblemente bien considerando las circunstancias, empezó a ceder. Fragmentos de blindaje empezaron a desprenderse del interior. Esquirlas empezaron a volar dentro de la cabina. Omar, en el asiento trasero, se agachó lo más que pudo. Testimonio que dio años después en entrevista describiendo esos momentos es escalofriante.
Dijo que el ruido era ensordecedor, que veía las balas impactando el vidrio frente a él, que sentía la camioneta sacudiéndose con cada impacto, que sabía que estaban intentando matarlo y que no había absolutamente nada que pudiera hacer excepto esperar. Edgar y Rafael, los dos escoltas en asientos delanteros, no tuvieron esa posibilidad. Estaban completamente expuestos. Los primeros disparos de Barrett perforaron el parabrisas. Edgar recibió impactos múltiples casi inmediatamente. Rafael intentó responder al fuego, pero también fue alcanzado. Los dos murieron en los primeros 30 segundos del ataque. Y Omar estaba atrapado en el asiento trasero de una camioneta siendo destruida por 414 disparos, con sus dos escoltas muertos, sin poder escapar, sin poder llamar ayuda, porque los sicarios tenían inhibidores de señal bloqueando comunicaciones, simplemente esperando morir. Pero aquí está lo extraordinario, lo que salvó su vida. La posición exacta donde estaba sentado en el asiento trasero del lado derecho significaba que la mayor parte del fuego estaba concentrado en el frente y lado izquierdo de la Suburban. Los sicarios estaban disparando principalmente hacia donde veían movimiento, hacia el conductor y copiloto. La parte trasera derecha donde estaba Omar recibió menos impactos directos. Y el blindaje en esa sección, aunque agrietado y dañado, resistió suficiente para protegerlo de balas que habrían sido mortales. Eso no significa que no fue alcanzado. Recibió 3 impactos de bala directos. 1 en el hombro, 1 en la clavícula, 1 en la rodilla, y recibió múltiples esquirlas, fragmentos de balas y de blindaje que se desprendieron y lo alcanzaron en brazos, torso, piernas. Estaba sangrando, en shock, con dolor extremo, pero consciente. Y entonces escuchó sirenas. Primer error fatal que cometieron los sicarios del CJNG. Asumieron que la emboscada sería tan abrumadora que podrían ejecutar el asesinato y escapar antes de que llegara ayuda. Pero subestimaron qué tan rápido responderían las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando escucharon reportes de balacera masiva en esa ubicación. Y especialmente subestimaron que algunos de esos policías reconocerían inmediatamente la Suburban como el vehículo del secretario. La primera patrulla en llegar fue una unidad individual. Un solo carro con 2 policías que escucharon la balacera por radio y se dirigieron a alta velocidad. Cuando llegaron y vieron la escena, el camión, los sicarios, el volumen de fuego, debieron haber tenido todas las razones para simplemente reportar y esperar refuerzos. Pero no lo hicieron. Bajaron de su patrulla y empezaron a disparar contra los sicarios. 2 policías con pistolas contra 28 sicarios con fusiles Barrett y AK-40. Y 7. Matemáticamente no tenía sentido, pero tácticamente fue suficiente para causar confusión entre los atacantes. Los sicarios empezaron a dividir su fuego entre la Suburban y la patrulla, y esa pausa, esos segundos donde no estaban concentrando todo en destruir la Suburban, probablemente salvaron la vida de Omar definitivamente. Segundos después llegó segunda patrulla, luego tercera, y los sicarios tomaron decisión. Habían fallado en matar a Omar en los primeros minutos cuando tenían ventaja completa. Ahora la respuesta policial estaba aumentando. Y si se quedaban mucho más tiempo, arriesgaban ser rodeados y capturados. Orden de retirada se dio. Los sicarios subieron de vuelta al camión y a 2 camionetas Suburban adicionales que tenían como vehículos de escape. Arrancaron a alta velocidad intentando dispersarse por diferentes rutas. Pero aquí viene segundo error fatal. Las autoridades ya habían alertado a todas las unidades en la zona. Habían establecido retenes rápidos en rutas principales y tenían helicópteros despegando para rastreo aéreo. En cuestión de minutos, las 3 camionetas fueron interceptadas en diferentes puntos. 19 sicarios fueron arrestados inmediatamente en o cerca de los vehículos de escape. 6 más fueron capturados en las horas siguientes cuando trataron de esconderse en casas de seguridad en la ciudad. En total, 25 personas detenidas, arsenal masivo decomisado, vehículos asegurados. Pero en ese momento, en el cruce de Reforma y Monteblanco, la prioridad era Omar. Cuando los policías pudieron acercarse a la Suburban y abrieron las puertas traseras, encontraron escena devastadora.
Edgar y Rafael muertos en asientos delanteros, interior del vehículo destrozado por balas y esquirlas, vidrios rotos por todas partes, sangre en los asientos. Y Omar consciente pero gravemente herido. Lo sacaron del vehículo y lo acostaron en el pavimento mientras llegaban paramédicos. Cámaras de medios que empezaron a llegar captaron imagen de Omar en camilla, siendo cargado a ambulancia, camiseta blanca manchada de sangre, pero despierto, mirando alrededor, procesando lo que acababa de sobrevivir. Lo trasladaron a hospital privado donde equipo de cirujanos lo estaba esperando. Tenía 3 balas alojadas que necesitaban ser extraídas, heridas múltiples de esquirlas, huesos fracturados por impactos, pérdida significativa de sangre. Fue directo a cirugía que duró varias horas. Y mientras estaban operando a Omar, mientras médicos trabajaban para salvar su vida después de que sicarios del CJNG habían fallado en quitársela, la noticia del atentado ya era trending nacional e internacional. Videos de la escena, con cientos de casquillos en el pavimento, la Suburban completamente destruida, manchas de sangre, se volvieron virales. Políticos de todos los partidos condenaban el ataque. Analistas especulaban sobre qué significaba para la seguridad de la ciudad y del país que el cártel más violento de México hubiera tenido audacia de intentar asesinar al jefe de policía capitalino en emboscada militar en plena zona exclusiva. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dio conferencia de prensa donde confirmó el atentado. Reportó que Omar estaba siendo atendido y fuera de peligro, y prometió que habría consecuencias. El presidente López Obrador también comentó sobre el ataque, expresando solidaridad con Omar y con la ciudad. Pero la declaración más impactante no vino de políticos. Vino del mismo Omar, desde su cama de hospital, apenas horas después de salir de cirugía. A las 9 de la noche del 26 de junio, aproximadamente 14 horas después del atentado, Omar tuiteó desde su cuenta personal: "Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG. 2 compañeros y amigos míos perdieron la vida. Tengo 3 impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando". Lee eso de nuevo. Hombre que acaba de sobrevivir 414 disparos, que perdió a 2 de sus escoltas y amigos, que tiene 3 balas en su cuerpo, que está en cama de hospital con heridas que tomarán meses en sanar completamente. Y su primer pensamiento público es desafiar directamente al cártel que intentó matarlo y prometer que va a continuar combatiéndolos. Ese tweet se volvió viral instantáneamente. Y envió mensaje inequívoco no solo al CJNG, sino a todo el crimen organizado en México. No me van a intimidar, no me van a detener. Intentaron matarme con todo lo que tenían y fallaron. Y ahora voy tras ustedes con más determinación que antes. Era declaración de guerra personal. Y el cártel Jalisco Nueva Generación la recibió. Ahora necesito darte perspectiva de cuán extraordinario es que Omar haya sobrevivido ese ataque, porque los números por sí solos no capturan completamente la magnitud del milagro. 414 disparos. Vamos a desglosar eso forensemente, porque cuando peritos analizaron la escena y el vehículo, lo que encontraron fue evidencia de operación militar diseñada específicamente para aniquilación completa. Los casquillos encontrados en el pavimento alrededor del cruce de Reforma y Monteblanco incluían 122 casquillos de calibre .50 del fusil Barrett, 238 casquillos de AK-47 y rifles de asalto similares, 54 casquillos de pistolas 9 milímetros que los sicarios dispararon mientras retrocedían. La Suburban donde viajaba Omar fue literalmente destrozada. Peritos contaron 387 impactos directos en la carrocería del vehículo. 387. Cada panel de la camioneta tenía múltiples agujeros de bala. El parabrisas estaba completamente destruido, con al menos 40 impactos concentrados en esa área. Las ventanas laterales, aunque blindadas, habían sido perforadas en múltiples puntos. Las llantas estaban reventadas. El motor había recibido impactos que lo dejaron inoperable. Cuando expertos en balística examinaron el vehículo, su conclusión fue que nadie dentro debería haber sobrevivido. El volumen de fuego, el calibre de las armas, la concentración de disparos en áreas críticas, todo apuntaba a que las personas dentro del vehículo deberían estar muertas.
Pero Omar sobrevivió por convergencia de factores que individualmente no habrían sido suficientes, pero que juntos crearon posibilidad de supervivencia. Factor 1. El blindaje de la Suburban. Aunque era nivel 5 y no estaba diseñado para resistir Barrett.50, el hecho es que sí resistió. No perfectamente, no indefinidamente, pero suficiente tiempo para que llegara ayuda. Si hubiera sido vehículo normal sin blindaje, los primeros disparos de Barrett habrían perforado completamente y matado a todos instantáneamente. Factor 2. La posición de Omar en el asiento trasero derecho. La mayoría del fuego estaba concentrada al frente y lado izquierdo del vehículo. Esa distribución desigual del fuego significó que la sección donde estaba Omar recibió menos impactos directos críticos. Factor 3. Los escoltas. Edgar y Rafael, que murieron en el atentado, absorbieron con sus cuerpos impactos que de otra manera habrían continuado hacia el asiento trasero donde estaba Omar. Es horrible decirlo en esos términos, pero forense y tácticamente es verdad. Sus cuerpos detuvieron balas que habrían alcanzado a Omar. Factor 4. La respuesta policial extraordinariamente rápida. Si los sicarios hubieran tenido aunque sea 2 minutos más sin interrupción, habrían penetrado completamente el blindaje y matado a Omar. Pero las patrullas llegaron lo suficientemente rápido para forzar a los sicarios a dividir su atención y eventualmente retirarse. Factor 5. Y esto es casi filosófico. Omar tuvo suerte. En situación donde cientos de balas están volando en espacio confinado, donde fragmentos y esquirlas están rebotando por todas partes, donde el azar determina qué bala impacta dónde, él tuvo la suerte estadística de que los 3 impactos directos que recibió no fueron en órganos vitales ni en arterias principales. Centímetros de diferencia en cualquiera de esos impactos, y habría muerto desangrado antes de llegar al hospital. Todos esos factores tuvieron que alinearse perfectamente para que Omar sobreviviera. Si falla cualquiera de ellos, muere. Esa es la realidad. Y aquí viene algo que muy poca gente recuerda, pero que es absolutamente crítico. Omar no fue la única víctima de ese atentado. 3 personas murieron esa mañana. Edgar y Rafael, los 2 escoltas, como ya mencioné. Pero hubo tercera víctima. Una mujer llamada Gabriela Gómez Cervantes, 26 años, que esa mañana estaba manejando con su esposo, su hermana y su cuñada rumbo a su puesto de quesadillas que tenían afuera del Metro Auditorio. Su auto pasó por el cruce de Reforma y Monteblanco exactamente cuando empezó la balacera. Los sicarios del CJNG estaban disparando con tal volumen de fuego que balas perdidas alcanzaron vehículos cercanos. Gabriela recibió disparo en la cabeza. Murió instantáneamente. Su familia en el auto quedó traumatizada, cubierta de sangre de Gabriela, sin entender qué acababa de pasar. Gabriela no tenía nada que ver con narcotráfico, con seguridad pública, con política. Era joven madre de familia trabajando honestamente vendiendo quesadillas para sobrevivir. Y murió porque el cártel Jalisco Nueva Generación decidió que matar a Omar García Harfuch valía cualquier costo colateral. Ese detalle, esa tercera muerte, es el que me enfurece más cuando analizo este atentado, porque ilustra perfectamente la absoluta falta de humanidad, la completa indiferencia por vida inocente, que caracteriza al CJNG y a su líder Nemesio Oseguera. No les importó que fuera viernes por la mañana en zona residencial donde civiles estarían transitando. No les importó arriesgar matar a docenas de personas inocentes. Solo les importaba completar el asesinato. Y fallaron. Gastaron $500,000 en armas, reclutaron 28 sicarios, planearon durante semanas, ejecutaron emboscada perfecta, dispararon 414 veces, mataron a 3 personas, incluyendo una civil completamente inocente. Y al final del día, Omar García Harfuch seguía vivo. Peor aún para el CJNG. No solo seguía vivo, sino que las autoridades habían capturado a 25 de sus operadores. Habían decomisado su arsenal, y ahora tenían prisioneros que iban a ser interrogados, y que potencialmente darían información sobre estructura del cártel en la Ciudad de México. Fue desastre operativo completo para el CJNG,
Y fue victoria moral masiva para Omar y para las fuerzas de seguridad. Los días y semanas siguientes al atentado fueron críticos. Omar estuvo hospitalizado durante 10 días recuperándose de sus heridas. Las 3 balas fueron extraídas exitosamente. Los huesos fracturados fueron estabilizados. Las heridas de esquirlas fueron tratadas. Pero el daño físico no era lo único que necesitaba sanar. Sobrevivir algo así deja trauma psicológico profundo. Ver morir a tus amigos, estar segundos de la muerte, saber que grupos armados quieren matarte y que probablemente lo intentarán de nuevo. Todo eso afecta mentalmente. En entrevistas años después, Omar admitió que las primeras semanas después del atentado fueron extremadamente difíciles, que procesó con terapeutas el trauma, que tuvo que trabajar conscientemente para no desarrollar paranoia debilitante. Pero también dijo algo revelador, que nunca consideró renunciar, que su familia, aunque obviamente preocupada, nunca le pidió que dejara el puesto, y que él sentía obligación moral con Edgar, con Rafael, con Gabriela, de continuar el trabajo que estaban haciendo cuando fueron asesinados. Renunciar habría sido traicionarlos. Entonces, el 23 de julio de 2020, 27 días después del atentado, Omar García Harfuch regresó a trabajar. Apareció en conferencia de prensa con Claudia Sheinbaum, todavía con vendajes visibles, caminando con leve cojera por la herida en su rodilla, pero de vuelta en funciones oficiales. Y su primer acto oficial fue anunciar múltiples operativos contra el CJNG en la Ciudad de México. Arrestos de células completas de extorsionadores, desmantelamiento de casas de seguridad, incautación de drogas y armas. Mensaje claro. Intentaron matarme y ahora voy con todo contra ustedes. Durante el resto de 2020 y todo 2021, la Secretaría de Seguridad bajo Omar ejecutó operaciones agresivas contra CJNG. Cientos de arrestos, docenas de células desmanteladas, coordinación incrementada con autoridades federales y de otros estados. El CJNG en la Ciudad de México fue severamente debilitado. Pero mientras Omar estaba ganando esa guerra operativa, también estaba librando otra batalla, judicial. Porque los 25 sicarios que fueron arrestados el día del atentado necesitaban ser procesados, juzgados, sentenciados, y eso tomó años. El caso fue complejo, porque involucraba múltiples delitos. Homicidio calificado de Edgar y Rafael, homicidio calificado de Gabriela, tentativa de homicidio calificado de Omar, portación de armas prohibidas, delincuencia organizada, daño a propiedad. Y cada uno de los 25 detenidos tenía grado diferente de participación que necesitaba ser determinado. Investigadores de la Fiscalía de la Ciudad de México trabajaron meticulosamente construyendo el caso. Analizaron videos de cámaras de seguridad, rastrearon llamadas telefónicas, interrogaron a los detenidos, siguieron el dinero usado para comprar las armas, identificaron quién había reclutado a los sicarios, quién había planeado la logística, y encontraron cosas fascinantes. Por ejemplo, descubrieron que los sicarios habían alquilado bodega en la Ciudad de México semanas antes del atentado, donde guardaron las armas y los vehículos y donde se reunieron para coordinar el plan. Encontraron esa bodega y recuperaron evidencia adicional. También identificaron al organizador principal del atentado, un hombre apodado El Vaca, operador del CJNG en el centro del país, que había recibido orden directa de líderes del cártel de ejecutar el asesinato. Le habían pagado 200,000 pesos para organizar todo el operativo. Él fue quien reclutó a los 28 sicarios, quien compró las armas, quien coordinó la vigilancia de Omar, quien estableció el punto de emboscada. Pero aquí está lo que nunca se confirmó oficialmente, pero que todos en círculos de inteligencia saben. La orden de asesinar a Omar García Harfuch vino directamente de Nemesio Oseguera, el Mencho. No fue decisión de operadores locales, no fue iniciativa de células independientes, fue orden de arriba, del líder máximo del CJNG. El país del norte identificó a 2 líderes del CJNG que ellos creen fueron específicamente responsables de autorizar y supervisar el atentado. Carlos Andrés Rivera Varela, La Firma, y Óscar Fabián Bautista, La Gallina. Ambos fueron puestos en lista de sanciones y tienen recompensas por su captura.
pero ambos siguen prófugos. Y el Mencho obviamente también sigue prófugo. No ha sido visto públicamente en años. Podría estar muerto, podría estar enfermo terminal con diálisis como se rumorea, o podría estar escondido en algún rancho de Jalisco o Michoacán. Nadie sabe con certeza. Pero lo que sí es certeza es que mientras esté vivo o mientras el CJNG crea que está vivo, la amenaza contra Omar García Harfuch continúa. Finalmente, en marzo de 2024, casi 4 años después del atentado, vino justicia. 12 de los 25 detenidos fueron sentenciados. Y las sentencias fueron masivas. 316 años de prisión para cada uno. 316 años. Obviamente ninguno va a cumplir esa sentencia completa porque la Constitución mexicana establece máximo de 70 años. Pero simbólicamente, esa cifra representa la gravedad de lo que hicieron. 3 homicidios, tentativa de homicidio de funcionario público, uso de armas militares, todo calculado para alcanzar una de las sentencias más largas posibles. Omar asistió a la audiencia de sentencia, y cuando salió, dio declaración donde expresó satisfacción con que se hiciera justicia por Edgar, Rafael y Gabriela, pero también reconocimiento de que esto era solo primer paso, que los organizadores de más alto nivel seguían libres y que el trabajo continuaba. Porque aquí está la realidad que Omar enfrentó desde el momento en que sobrevivió ese atentado. El CJNG no iba a darse por vencido. Habían invertido recursos masivos, habían arriesgado captura de operadores, habían fallado públicamente. Eso genera sed de venganza. Y el Mencho, si está vivo, es hombre que no olvida. Entonces la pregunta se vuelve, ¿lo volverán a intentar? Y la respuesta, según todas las fuentes de inteligencia, todas las evaluaciones de amenaza, todos los análisis de expertos, es sí. Absolutamente sí. De hecho, ya lo han intentado. En septiembre de 2025, 5 años después del primer atentado, hubo incidente en casa en Polanco, donde Omar trabaja cotidianamente. Varios disparos impactaron la propiedad, algunos dirigidos específicamente hacia terraza donde Omar a veces se reúne con colaboradores. Afortunadamente, él no estaba ahí en ese momento. El incidente fue mantenido en perfil bajo. No hubo gran cobertura mediática, no hubo declaraciones oficiales extensas. Pero según fuentes cercanas a Omar, según columnistas con acceso a información privilegiada como Raimundo Riva Palacio, que reportó sobre ello, ese ataque fue claramente dirigido específicamente a Omar. No fue bala perdida de crimen no relacionado. No fue vandalismo random. Fue grupo armado que sabía dónde trabaja Omar, que tenía información sobre sus rutinas, que disparó con intención de matarlo o al menos enviar mensaje de que siguen tras él. Y eso nos trae al presente, a enero de 2026, y a la pregunta que tituló este video. ¿Logrará el CJNG finalmente matar a Omar García Harfuch? Para responder eso necesito darte contexto de la posición actual de Omar, porque es dramáticamente diferente de donde estaba en junio de 2020. En octubre de 2023, cuando Claudia Sheinbaum ganó la candidatura presidencial de Morena y empezó a preparar su eventual gobierno, empezó a circular rumor de que si ganaba la presidencia, Omar García Harfuch sería su secretario de Seguridad Federal. Y cuando Claudia ganó la presidencia en junio de 2024, confirmó ese nombramiento. El 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum tomó posesión como presidenta de México, Omar García Harfuch se convirtió en secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de todo el país. Ya no era solo jefe de policía de la Ciudad de México. Ahora comandaba toda la estrategia de seguridad nacional. Coordinaba con Secretaría de Defensa, con Marina, con Guardia Nacional, con fiscalías estatales, con agencias de inteligencia, y le dieron recursos masivos. En el presupuesto de 2026, la Secretaría de Seguridad bajo Omar recibió incremento del 64% comparado con el año anterior. De 36,000 millones de pesos en 2025 a 60,000 millones en 2026. Aumento brutal que refleja confianza de Sheinbaum en Omar y en su estrategia. Con ese presupuesto, Omar creó su propio cuerpo élite de agentes de investigación e inteligencia, conocidos informalmente como los Harfuch.
Son agentes seleccionados personalmente, entrenados en técnicas avanzadas, desplegados en estados clave como Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, y han dado resultados. En 2025, bajo liderazgo de Omar, hubo cientos de capturas de alto impacto contra múltiples cárteles. Pero esa elevación de poder, ese éxito, también lo convierte en blanco aún más valioso para el CJNG. Porque ahora Omar no es solo policía molesto que está desmantelando células en Ciudad de México. Es el funcionario de seguridad más poderoso del país, el que coordina toda la presión contra el narcotráfico, el que está dando golpes contra CJNG en Jalisco, Michoacán, Guanajuato. Y el CJNG está siendo golpeado duramente. Durante 2025, bajo estrategia de Omar, fueron capturados docenas de operadores del CJNG. Fueron desmantelados cientos de laboratorios de metanfetaminas y fentanilo. Fueron incautadas toneladas de drogas. La organización está bajo presión que no había enfrentado en años. Entonces, desde perspectiva del CJNG, si alguna vez hubo momento para intentar de nuevo asesinar a Omar, es ahora. Porque cada mes que él sigue vivo y en poder es mes más de daño a su organización. Pero aquí está el problema para el CJNG. Omar García Harfuch en 2026 es mucho más difícil de matar que Omar García Harfuch en 2020. Su esquema de seguridad personal es ahora a nivel presidencial. Viaja en convoy de múltiples vehículos blindados, tiene escoltas entrenados militarmente. Sus rutas cambian constantemente. Usa helicópteros para desplazamientos cuando es posible para evitar emboscadas terrestres. Los lugares donde duerme rotan regularmente. Su teléfono y comunicaciones están encriptados a nivel que hasta agencias internacionales tendrían dificultad para interceptar. Además, el CJNG está más débil ahora que en 2020. Han perdido territorio, han perdido líderes, han perdido capacidad operativa. Ejecutar operación como la del 26 de junio, con 28 sicarios, arsenal masivo, coordinación perfecta en Ciudad Capital, sería mucho más difícil hoy. Y están siendo vigilados. Los Harfuch, el cuerpo de agentes de Omar, tiene como misión prioritaria identificar y desmantelar cualquier célula del CJNG que esté planeando atentar contra funcionarios. Están monitoreando comunicaciones, infiltrando células, siguiendo movimientos de sicarios. Es guerra de inteligencia donde Omar tiene ventaja. Entonces, mi análisis, mi predicción para 2026 y más allá es la siguiente. El CJNG va a seguir intentando matar a Omar García Harfuch. Es inevitable. Nemesio Oseguera, si está vivo, lo quiere muerto. Los líderes operativos del cártel lo quieren muerto. Las células que han sido golpeadas por operaciones que él coordina lo quieren muerto. La amenaza es permanente. Pero probablemente no van a lograrlo. No porque no tengan la intención o el deseo, sino porque la combinación de seguridad mejorada de Omar, capacidad reducida del CJNG y vigilancia constante de inteligencia hace que ejecutar atentado exitoso sea extremadamente difícil. Lo que sí es probable es que haya más intentos frustrados como el de septiembre de 2025. Ataques oportunistas cuando identifiquen momentos de vulnerabilidad, disparos a casas o vehículos cuando no esté presente, amenazas a familiares para intentar presionarlos psicológicamente. Y aquí viene lo más importante. El desenlace más probable de esta guerra entre Omar García Harfuch y el cártel Jalisco Nueva Generación no es que el CJNG mate a Omar. Es que Omar capture o mate al Mencho y decapite completamente al CJNG. Porque eso es lo que está construyendo Omar con su estrategia. No está solo defendiéndose reactivamente. Está ofensivamente desmantelando al CJNG pieza por pieza, nivel por nivel, hasta llegar a los líderes máximos. Y con recursos que tiene ahora, con coordinación que ha establecido entre agencias, con inteligencia que están generando los Harfuch, cada mes están más cerca. Si tuviera que apostar, diría que dentro de 2 a 3 años, antes de que termine el sexenio de Claudia Sheinbaum en 2030, Omar García Harfuch va a ser el funcionario que capture a Nemesio Oseguera o que coordine operación donde el Mencho sea abatido.
Y ese será el momento donde la amenaza contra su vida disminuye significativamente, porque el CJNG sin el Mencho se fragmentará como se fragmentan todos los cárteles cuando pierden su líder fundacional. Pero hasta ese momento, Omar vive sabiendo que hay precio en su cabeza, que grupos armados están activamente buscando oportunidad de matarlo, que cada día que sale de su casa podría ser el día que encuentren esa oportunidad. ¿Cómo vive alguien así? ¿Cómo funciona mentalmente sabiendo que sobreviviste 414 balazos, pero que pueden venir 415, 416, 400,000 más en cualquier momento? En entrevista reciente, Omar dijo algo que me pareció revelador. Le preguntaron si vivía con miedo constante, y respondió que no es miedo lo que siente, sino conciencia aguda. Conciencia de que eligió carrera peligrosa, que eligió combatir organizaciones que matan sin dudar, que eligió poner su vida en riesgo por servicio público, y que esa elección viene con costo. Dijo que piensa en Edgar y Rafael, sus escoltas que murieron protegiéndolo. Piensa en Gabriela, la mujer inocente que murió por estar en lugar equivocado. Y siente que su obligación, su responsabilidad moral, es hacer que esas muertes signifiquen algo, es continuar el trabajo que estaban haciendo cuando fueron asesinados. Esa mentalidad, esa determinación casi obsesiva, es lo que hace a Omar tan efectivo pero también tan amenazado, porque no va a parar, no va a negociar, no va a aceptar soborno, no va a dejarse intimidar, no va a renunciar. Va a seguir yendo tras el CJNG hasta que el cártel sea destruido, o hasta que finalmente logren matarlo. Y yo, honestamente, espero que sea lo primero. Espero que Omar García Harfuch sea recordado como el funcionario que sobrevivió el atentado más brutal contra autoridad mexicana, y que luego destruyó completamente a la organización que lo intentó asesinar. Esa sería justicia poética perfecta. Pero la historia no ha terminado. El último capítulo todavía no está escrito, y en México, donde narcotraficantes han asesinado a candidatos presidenciales, a periodistas, a activistas, a jueces, a policías por décadas, nunca puedes estar completamente seguro de cómo termina la historia hasta que termina. Lo que sí sé es que Omar García Harfuch ya se ganó su lugar en la historia simplemente por sobrevivir lo que sobrevivió. 414 disparos. 3 impactos directos, 2 amigos muertos. Y al día siguiente, desafiando públicamente al cártel que lo atacó. Eso es coraje en nivel que muy pocas personas alcanzan. Y si logra además capturar al Mencho y destruir al CJNG, no solo será héroe por supervivencia, sino por victoria. Y eso, en país donde victorias contra narcotráfico son raras y efímeras, sería logro histórico. Gracias por quedarte explorando la historia del atentado más extraordinario en la historia reciente de México, y del hombre que milagrosamente sobrevivió. Si este análisis te dio nueva perspectiva sobre Omar García Harfuch y sobre la guerra contra el CJNG, dale like y suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que debe escuchar esta historia, compártela. Porque es importante que la gente entienda qué tipo de amenazas enfrentan los funcionarios honestos que realmente intentan combatir al crimen organizado en México. Y es importante honrar la memoria de Edgar, Rafael y Gabriela, que pagaron con sus vidas. Esto ha sido Crímenes de Poder MX. Nos vemos en la próxima investigación.